Qué bueno que continúa con nosotros aquí en Mega Noticias. A ver, hace un momento hablábamos de todas las circunstancias. Por una parte el estrés hídrico, pero por el otro también hablábamos de las condiciones de infraestructura que actualmente tienen las ciudades para poder desarrollar este sistema de drenaje conforme van creciendo. Conforme van creciendo estas grandes urbes, conforme va creciendo la población, también implica un fortalecimiento en el sistema de drenaje. Pero actualmente tiene las condiciones necesarias para permitir el crecimiento de las grandes ciudades para que continúe su expansión. Vamos a hablar acerca de este tema y le agradezco mucho a Juan Calle López, el presidente del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Urbanistas, que nos acompaña hoy para hablar acerca de estos temas. Bienvenido, Juan, ¿cómo está? ¿Qué tal, Valeria? Muy buenas tardes, encantado de saludarles. Muchísimas gracias. Platíquenos, por favor, ¿cuál es el estado actual que guarda el sistema de drenaje de las grandes ciudades? Estamos hablando, por ejemplo, de la Ciudad de México, del Estado de México, de algunas otras ciudades en el país que también han presentado importantes problemáticas. Mire, los sistemas de drenaje urbanos en todo el país tienen un problema de origen. Nunca supimos separar las aguas negras de las aguas pluviales. Entonces, para que usted tenga una idea, las aguas negras representan solo el 15% del total para el cual se diseña la red de drenaje. Ahora bien, uno de los problemas que esto acarrea de entrada es que las aguas, cuando se quieren tratar, gracias a ese 15% que representa el drenaje sanitario, se contamina el 100%. Entonces, el costo de tratamiento se vuelve muy elevado. Conclusión, en México no tenemos la cultura del tratamiento de las aguas residuales y por lo tanto, si no las tratamos, no las rescatamos, no las reinyectamos y estamos perdiendo un enorme volumen de agua en un país donde desgraciadamente la sequía se hace presente casi en todas las zonas del territorio. Entonces, los drenajes tienen ese problema de origen. Déjenme agregarle algo más. Una ciudad como la de México, que se hunde todo el tiempo en función de la extracción del agua que se hace para abastecer a la ciudad de agua potable a través de la explotación de los pozos profundos, provoca hundimientos permanentes. Esos hundimientos hacen que se fracture la red. Entonces, a ese problema de falta de drenaje o falta de capacidad, agréguele usted las fracturas que se van provocando por el hundimiento del suelo y esto a su vez genera otro nivel de contaminación brutal en el subsuelo, puesto que las aguas negras se acaban absorbiendo en el subsuelo. ¿Con qué riesgo? Contaminar los mantos freáticos que son fuente de alimentación del agua potable. A ver, déjeme detenerlo ahí. Son profundos, ¿perdón? Déjeme detenerlo ahí ahora que nos está comentando esta situación de la Ciudad de México. A ver, bien lo menciona, vemos estos constantes hundimientos de la Ciudad de México, vemos que además la ciudad en sí misma continúa creciendo, a veces ya no, si ya no es hacia los lados, hacia arriba, ¿no? Pero la ciudad continúa en este crecimiento de forma constante. ¿Cuáles son los riesgos que se pueden advertir en este sentido? Juan, ¿estaríamos frente al colapso de la Ciudad de México? No, definitivamente no. Voy a hacer un Porque ya en algún comentario. momento esas declaraciones las habían hecho y generaron mucha controversia. A ver, la Ciudad de México pierde 100,000 habitantes al año. O sea, no es cierto que la población de la Ciudad de México esté creciendo. La población de la ciudad, como tal, decrece. Tan es así que seguimos en los mismos 9 millones de habitantes, poco menos de 9, que teníamos hace más de 10 años. Ahora, la zona metropolitana también se ha mantenido estable. El brutal crecimiento se ha dado en la zona metropolitana dentro del área del Estado de México. Ahí hay que reconocer que ha habido un crecimiento muy fuerte, más que nada provocado por la migración. Porque, mire, el país como tal, en términos demográficos, crece menos del 2% anual. Es decir, la tasa para mantenernos sin crecimiento poblacional importante sería del 2%.
estamos por debajo ya de esa tasa. Incluso uno de los problemas que hoy tiene el país es el envejecimiento de su población. Entonces, el colapso de la Ciudad de México no es tal, no es por población. El colapso sí se puede dar por falta de agua, eso sí nos va a colapsar, y hay muchos, digamos, llamadas, muchos avisos de que ese riesgo está latente y es muy, muy importante. Iztapalapa prácticamente todo el año carece de agua. El sistema Cutzamala como tal está en una condición precaria. Las 7 presas que lo conforman, que llevan el agua a Valle de Bravo y de ahí alimentan el sistema, este año presentaron niveles de, digamos, el nivel de abasto en un 30% mínimos históricos. Mínimo. Así es. En relación a los últimos 20 años. Ahora, la falta de lluvias ha impedido la recarga de los mantos acuíferos de la propia ciudad, esos que provocan el hundimiento. Entonces, si algo puede colapsar la vida de la Ciudad de México es la falta de agua. Ahora, fíjese que ahora que menciona esta parte nos lleva a pensar en estos nuevos sistemas que se han venido generando en el mundo, ¿no? Estos sistemas que les llaman sistemas de agua sostenible. Vemos ciudades de pronto que están muy evolucionados en este tipo de tecnologías, han propuesto algunas soluciones constructivas que abren alternativas para mejores drenajes, en fin, para la captación de lluvia. No sé, se me ocurre en este caso la ciudad de Nueva York o el caso de Filadelfia y muchos otros más a nivel internacional. ¿Qué necesitaríamos hacer en México para lograr este tipo de sistemas de agua sostenible? A ver, yo le diría, el primer paso es crear conciencia, porque finalmente si la población no entiende que el agua es un recurso no renovable, no hay tecnología que ayude. Segundo, que la autoridad entienda el grave problema que enfrenta y utilice recursos para proyectos como el de dotación de agua, como el de la movilidad de la ciudad, como el del drenaje, que son fundamentales para que la ciudad no se colapse. Tercero, hay que incorporar sistemas de tratamiento de aguas residuales de veras. Mire, en Chapultepec, el presidente puso de moda con un proyecto que quiere llevar a cabo a través de un artista plástico, Gabriel Orozco. Tiene una planta de tratamiento que se construyó en tiempos de Miguel Mancera. Le gastaron 500 millones de pesos. Todavía no la echan a andar. Ahora, usted diría, ¿y esa planta para qué es? Resulta que el Panteón de Dolores, entre otras zonas aledañas, generan una cantidad de escurrimientos de aguas residuales muy importantes hacia la tercera sección de Chapultepec. Si echáramos a andar la planta de tratamiento, lograríamos resolver un problema grave de aguas residuales en el poniente. Pero ¿sabe qué pasa, Juan? Que en este sentido verdaderamente pareciera que no le quieren invertir. Y puedo retomar, por ejemplo, el caso del Estado de México, ¿no? Tenemos el asunto del río Lerma y de pronto llegan y dicen, no, es que en la capital mexiquense se están saneando las aguas, hay plantas tratadoras de agua y demás, pero de nada sirve que las industrias estén saneando el agua que vierte en el río Lerma cuando de pronto los municipios no hacen absolutamente nada por sanear las aguas que vierten en este tipo de caudales, ¿no? Y vemos una problemática constante. Terminan convirtiéndose estas plantas tratadoras de agua en grandes elefantes blancos porque no le quieren meter dinero al tema. Sobre todo le voy a decir, mire, las plantas de tratamiento consumen energía eléctrica y los municipios que están prácticamente quebrados, en lo que menos quieren gastar es en el tratamiento de aguas residuales. A ver, hay que romper ese círculo perverso. Falta de conciencia de la población, falta de interés y de preparación por parte de las autoridades. Las autoridades están más preocupadas por el ejercicio del poder y por ganar elecciones que por atender los grandes problemas como este. ¿Para qué está la Semarnat? Tenemos una Secretaría del Medio Ambiente, tenemos una Procuraduría del Medio Ambiente. No es posible que durante décadas no hayan detectado el grave problema que usted menciona del río Lerma, o el problema de Chapala, o el problema de Pátzcuaro,
Es decir, hay una serie de cuerpos de agua en todo el país que han sido abandonados a su suerte. Hemos permitido la contaminación indiscriminada. Siempre hemos pensado que los cuerpos de agua son para contaminarlos. La Ciudad de México tenía el río Churubusco, lo entubamos y lo convertimos en vialidad, igual que el río Tacubaya, igual que la calzada de la Viga. Es decir, hay un grave problema de cultura y hay un grave problema de una autoridad que no está preparada para ejercer su función. Mire, acabamos de vivir el problema del metro. El metro tiene un problema grave de conservación. El gran problema, usted podría decir, es que lo que se colapsó en la línea 12 pudo no haber sido un problema de mantenimiento, pero cuando se quemó el cerebro en la calle de Delicias el 9 de enero, que paralizó 6 líneas, obviamente fue un problema de mantenimiento de los transformadores. Es decir, no hay una cultura de la conservación. Y en México lo que nos preocupa es la inauguración de las obras, no su operación. Por eso cuando se habla de las inundaciones en nuestras ciudades, las autoridades dicen, a ver, no nos inundamos, nos encharcamos, minimizan el problema, le quitan importancia y al final los afectados, los que le sube el agua en su colonia a 1 metro con aguas negras se inundan sus casas, a esos no los atiende nadie. Y que son una constante, ¿no? Porque sí vemos lugares que sin duda están construidos en zonas en donde no deberían de haberse construido y que siguen exactamente con el mismo problema. Me queda claro esta parte que nos dice y que refiere la falta también de mantenimiento, esta falta de conservación. Y para que podamos concluir esta charla, Juan, si me lo permite, ¿qué tanto se está invirtiendo en este tipo de infraestructuras y en el mantenimiento en sí mismo? ¿Qué tan caro nos saldría estarles brindando el mantenimiento necesario para que esto pudiera funcionar mejor? A ver, es obvio que no se está gastando gran cosa en mantenimiento. Las partidas presupuestales para ese efecto se han disminuido en los últimos años en todas las dependencias de carácter federal y en las de carácter estatal y municipal, porque finalmente viven de participaciones federales. Entonces, al mantenimiento cada vez se le destinan menos recursos. Ahora que se puso el tema del metro en boca de todos debido a esa lamentable desgracia, se pudo comprobar que en los últimos 3 años se disminuyó el 15% de asignación presupuestal a la conservación del sistema de transporte colectivo. ¿Para qué platicamos del agua, del drenaje, de la pavimentación, baches por todos lados, banquetas destrozadas, postes de alumbrado sin luces, sin lámparas? No hay conservación definitivamente en ninguna parte del país. Solo entidades como Guanajuato o Querétaro están haciendo un papel bastante decoroso en ese sentido. Hay que reconocerlo. Jalisco ha invertido en mantenimiento. Usted viaja por sus ciudades y se ve la diferencia. Programas de bacheo, señalamiento, reparación de banquetas. Es decir, se nota cuando las ciudades reciben recursos para su conservación y está claro que vivimos en una donde los recursos son muy limitados, muy escasos. Híjole, parecería que, ya bien lo decía, que todas estas grandes ciudades están abandonadas a su suerte. En fin, Juan, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy, gracias por este análisis. Fue un verdadero placer, espero verlos pronto y estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias. Gracias, que tenga una excelente tarde.